Ok, bienvenidos a este video donde veremos cómo desarrollar una simulación usando elementos finitos en SolidWorks a través del complemento Simulation. Para eso vamos a utilizar este sólido que está aquí, que es un sólido de ejemplo, y aplicaremos diferentes configuraciones de simulación y veremos cómo desarrollar desde cero un proceso de simulación con elementos finitos. Aquí trabajaremos tipos de malla, trabajaremos cómo verificar convergencia de malla o verificar calidad de malla. También revisaremos la parte de control de mallado, es unas particulares de interés, algo de visualización y por último trabajaremos la parte de simetría para ahorrar consumo computacional de recursos computacional al realizar elementos finitos en SolidWorks. Entonces comencemos teniendo en cuenta de que para hacer esto tenemos que tener el complemento de Simulation activado. Eso lo tenemos aquí en complementos, verificamos de la lista que tengamos el complemento Simulation y nos debe aparecer esta pestaña. Le decimos aquí entonces, luego de seleccionar la pestaña, nuevo estudio, y vamos a darle un nombre a esto. Vamos a ponerle análisis 1. Y trabajaremos entonces con el menú básico de SolidWorks, que aquí nos aparece pues una serie de elementos que hay que configurar, y con eso, al terminarlos todos, podremos pedir una ejecución de simulación y con ello tendremos entonces la capacidad de revisar esfuerzos, deformaciones y formaciones unitarias. Tengan en cuenta que el método de elementos finitos lo que hace es dividir o discretizar un dominio continuo complejo en una colección de elementos finitos más pequeños y que son más manejables, que pueden ser triángulos, cuadriláteros, tetraedros, vienen siendo los elementos que conforman la malla, y luego estos elementos generarían unas ecuaciones que pues, son ecuaciones más simples, pero luego se acoplan y al combinar esas soluciones se obtiene una aproximación de la solución para todo el dominio. Entonces aquí vamos a comenzar, muy importante, definiendo el material. Entonces aquí le decimos en soporte S, en este caso el nombre del archivo. Vamos a definir entonces el material. Usaremos un material típico o convencional, en este caso un acero A36 por ejemplo, que tiene propiedades digamos que estándar conocidas y es muy utilizado en la industria. Espera que cargue. Ok, ahí salió un poco. Bueno, escogemos acero a ASTM 36. Aquí muy importante, en la definición de materiales, si vamos a crear por ejemplo un material nuevo, tener en cuenta de que debo tener definido para poder hacer simulaciones módulo elástico, coeficiente de Poisson, límite elástico y pues densidad de masa. En este caso se aplica para otro tipo de simulaciones, pero hay propiedades que son obligatorias, otras que son opcionales. En este caso, para lo que quiero hacer, serían los que están en rojo y le digo aplicar. Luego le decimos cerrar, ya está el material definido y aquí aparece el nombre del archivo STM-A36. Muy bien, ahora vamos a definir entonces conexiones, no porque esto no es un ensamble, vamos a trabajar con sujeciones. Este tutorial está hecho a nivel de componente o parte, no a nivel de ensamble. Entonces vamos a definir aquí una geometría fija. En este caso voy a indicar que en este sólido, aquí y aquí, hay una unión roscada, es decir, aquí estoy limitando todos los grados de libertad posibles en las tres direcciones.
y le decimos aceptar. Entonces ya tenemos ahí nuestra primera restricción. Y en el piso, vamos a asumir que aquí hay un contacto con una cara, otro piso, ¿listo? Es decir, esta cara no va a poder bajar. Y vamos a añadir entonces una sujeción de rodillo control deslizante. Este rodillo control deslizante lo que hace es que limita esta cara para que no pueda caer más. Listo. Muy bien. Ya tenemos entonces ahí nuestra restricción. Vamos a decir que está restringido ahí donde le indiqué. Y ahora vamos a añadir una carga externa. En este caso vamos a usar una fuerza. Vamos a añadir en esta cara un valor de 2500 newton. Y le decimos aceptar. Entonces ya tenemos definido material, restricciones y la carga externa. Al hacer esto ya debemos tener en cuenta de que al trabajar a nivel de parte o componente, lo que estamos haciendo aquí es una especie de diagrama de cuerpo libre en el que colocamos las reacciones y las cargas, todas las fuerzas que actúan sobre el elemento. Si tengo un ensamble, me tocaría separar los componentes y trabajar con cada componente de forma independiente y hacer la simulación para cada uno. Aunque también se puede hacer en el ensamble, pero aislando los demás componentes para que no se tengan en cuenta en la simulación. Muy bien. Ahora entonces vamos con la parte de malla, que es bien importante. Aquí en el mallado lo que hacemos es discretizar el dominio. Entonces vamos a dividir el problema en un número finito de subdominios, que por eso el método se llama elemento finito. Entonces aquí en malla le puedo decir crear malla y él aquí me ofrece, aquí donde dice parámetros de mallado, me ofrece 3 combinaciones de malla. Una malla estándar, que es la malla clásica, vamos a decirle aquí en este caso con este nivel de detalle o de tamaño, tiene que aquí estamos hablando de un tamaño mínimo de 0.37, 745, tamaño global 745 milímetros, y le digo aceptar. Como nos podemos dar cuenta, esta malla es una malla bastante grande, tamaño bastante grande. Se recomienda utilizar esta malla para elementos que tienen poca curvatura, son simples, como láminas, secciones de tipo cuadradas, rectangulares. Y en la práctica esta malla es la que tiene menor consumo de recursos. Sin embargo, no es la que necesariamente me da el mejor resultado. Nuevamente démosle aquí en malla, crear malla. Y la otra opción que encontramos aquí es la malla basada en curvatura, que es el otro extremo. Que esta es una malla que se ajusta a las curvas. Por ejemplo, si hay aspectos circulares, secciones circulares, radios, esta es una malla que está hecha para acomodarse mejor a esos cambios geométricos, y esta sería la malla que más consume recursos. En términos generales, aquí pues ustedes pueden darse cuenta de que se ajusta un poco más a los bordes y también en los agujeros, pero esto también viene que genera algo de distorsión. Pueden haber elementos que queden, digamos, un poco distorsionados ahí al hacer el proceso de discriminación. Muy bien. Y esta es una malla intermedia. Voy a decirle aquí nuevamente en malla. Crear malla. Que se llama malla basada en curvatura de combinado. Que es una malla que trabaja como malla estándar donde le interesa y como malla basada en curvatura donde hay elementos de transición circulares, objetos circulares como agujeros, redondeos, etc. Entonces, ahí en ese tamaño de malla que está en la mitad ya definido, tenemos entonces este resultado, que es la malla híbrida. ¿Listo? Muy bien. Entonces con este tamaño de malla híbrida podemos trabajar. Ahora, ¿cómo sé si puedo revisar qué tan bien quedó esta malla? Bueno, aquí hay varias formas de hacerlo. Aquí donde dice trazado de calidad de malla, le puedo dar clic derecho y le puedo decir crear trazado de calidad de malla, y él me muestra por defecto dos opciones bien interesantes que me sirven para revisar qué tan bien voy al ejecutar la malla.
Uno es el cociente de aspecto. Vamos a decirle ahí, le digo aceptar y que genere un trazado. Entonces aquí nos aparece una distribución de cómo está ese cociente de aspecto. Ahí lo que está viendo es cómo quedaron los elementos luego de hacer la discretización. Y aquí me muestra una gráfica comparativa con colores. Vamos a ponerla más fácil de visualizar. Le damos doble clic y acá le decimos que sea flotante. Vamos a usar 2 decimales solamente y le decimos aceptar. Y ahí nos está diciendo de que habrán elementos que tienen una relación de aspecto de 3.38, que sería como que la más grande. Vamos a ver dónde están. Usualmente aquí aparecen en agujeros. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta figura que hizo aquí quedó bastante distorsionada, entre comillas, respecto al valor de 1, que sería pues un elemento parejo o con relación de aspecto, digamos que perfecta. Sin embargo, como recomendación, uno lo que esperaría aquí es que si tengo todos los elementos por debajo de 5, es un valor aceptable. En este caso, pues esta malla cumple con lo necesario. Ahora, si aparece en el momento de resultado, aparece algún valor extraño en esta zona, pues ya yo sé que puede deberse a este valor de relación de aspecto que ocurrió aquí. Muy bien, esa es una forma de revisarlo y se llama cociente de aspecto. Ahora vamos a revisar el otro, que se llama la relación de cociente jacobiano o Jacobian Ratio. Aquí lo que digo otra vez es crear trazado, calidad de malla, y escojo entonces cociente jacobiano. Aquí nos aparece también una distribución, pero aunque es diferente. Vamos entonces también a poner esta escala. Le doy doble clic, vamos a decirle aquí flotante en la pestaña opciones de gráfico, 2 decimales, aceptar. Bueno, entonces este cociente jacobiano lo que hace o lo que mide es relacionar las coordenadas del elemento en el sistema de referencia con las coordenadas del sistema físico o sistema real. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente cómo se mapea otra forma un elemento idealizado en su parte o en su contraparte más bien real en el modelo. En este caso lo que estoy viendo aquí es que tanto se está distorsionando esto respecto a lo que sería idealmente. En este caso es una medida de distorsión geométrica en comparación con su forma ideal. Idealmente no querría que todo tuviese valor de 1, sin embargo pues miren que casi todo está azul, es decir que la gran mayoría de este cuerpo tiene un cociente jacobiano de 1, pero tiene otras zonas en las que el cociente jacobiano es más alto. En este caso se aconseja tener un valor por debajo de 10. Y aquí el máximo es 2.59, quiere decir que estamos bastante bien respecto a ese valor. Aquí me puede tener en cuenta de que si yo cambio el tamaño de malla, no necesariamente esto mejora, así como la relación de aspecto, porque la distribución o discretización de área para hacer la malla puede que genere geometrías más deformadas, más distorsionadas. Entonces eso también tiene que tenerse en cuenta al momento de ejecutar cambios en el tamaño de la malla. Muy bien, entonces ya con estas dos revisiones, en este caso pues estamos por debajo de los valores recomendados, vamos entonces a ejecutar el estudio. Le decimos aquí ejecutar este estudio y vamos a revisar cómo nos da, en caso, por ejemplo, la distribución de esfuerzos y la distribución de deformaciones. Vamos a dejar aquí que haga la simulación. Bien, aquí ya tenemos entonces nuestro elemento ya simulado. Aquí él por defecto SolidWorks asume una escala de deformación como para que se vea la deformación más crítica. Sin embargo, esto no es real, es una exageración para ver la tendencia de cómo se va a deformar. Entonces vamos a darle doble clic aquí en la escala de colores, en el trazado de esfuerzo.
y le decimos que sea flotante, que use los decimales. Vamos a ponerlo más bonito, vamos a colocarle aquí en definición que sea megapascales. Coloquémosle una escala de 10, no tan grande como la de 30 que recomendó. Y en configuración, esto es un aspecto de visualización importante, aquí aparece esto continuo, pero a mí en particular me gusta colocarlo discreto, ya que se ven un poco más definidas las regiones en las que va variando los rangos de esfuerzo en la escala de colores. Y aquí voy a decirle entonces, en opciones de contorno, esto ya es opcional, a mí me gusta colocarle la malla para ver cómo respondió la malla ante ese estado de carga y restricción bajo ese tamaño de malla. Se lo decimos a aceptar y miren que aquí ya nos muestra valores más fáciles de leer. En este caso tuvimos como respuesta un máximo de 108.38 megapascales. ¿Qué ocurre aquí en esta zona? Como vemos, este cuerpo, lo que está haciendo aquí esta pieza, aquí lo que se está generando es una flexión bastante fuerte. De hecho, aquí se puede ver la zona del eje neutro de esta parte de aquí. Lo que es azul, que está como en el medio, ese sería el eje neutro. Y aquí tendría entonces tensión y este lado tendría compresión. Entonces aquí es donde ocurren los esfuerzos máximos. Sin embargo, miren que los colores no están, digamos que tan definidos. O sea, hay regiones ahí que se ven como que van apareciendo, ¿sí? Esto también es producto del tamaño de la malla. Ahorita vemos cómo mejorar esto. Ok, para efectos de continuar voy a eliminar aquí la visualización para la fuerza. Le doy clic derecho aquí, le digo ocultar la fuerza y que oculte también las sujeciones. De esa forma ya puedo trabajar con el modelo más cómodamente. Muy bien, entonces tenemos ahí ese valor, ese resultado. Puedo entonces irme también aquí a desplazamiento, démosle doble clic. Hagamos también lo mismo aquí, en este caso este desplazamiento vamos a colocarle flotante. Dejemos 3 decimales y en configuración también lo ponemos discreto, malla aquí en opciones de contorno. Y vemos aquí entonces 0.638 milímetros fue lo que más cambió aquí en posición, que sería esta zona que está acá, que es la que está en voladizo. Bueno, volvemos a tensiones y aquí entonces lo que vamos a hacer ahora es revisar entonces el tamaño de la malla. Como vamos a darnos cuenta aquí, por ejemplo, en este espesor apenas hay un nodo en el centro. Esto puede obviamente mejorarse bastante. Entonces aquí en malla lo que voy a hacer es editar el tamaño. Aquí pues obviamente esto se va a borrar como resultado. Podría hacerlo en otro estudio, dándole clic derecho aquí a análisis y copiar estudio y lo puedo en otra pestaña. Pero aquí pues voy a continuar sobreescribiendo con este resultado inicial que tenía. Recordemos que nos dio 108.38 megapascales. Eso le digo aceptar. Entonces el tamaño que yo tenía aquí global era de 7.45, ese es el tamaño máximo de elemento. Y acá el tamaño mínimo 2.48 milímetros. Entonces con esos 2.48 milímetros conseguí los 108.4 megapascales aproximadamente. Entonces lo que voy a hacer ahora es bajar un poco esto. Vamos a trabajar aquí en una zona intermedia, por ejemplo en 1.77 milímetros de tamaño menor y le voy a decir aceptar. Entonces la malla que está haciendo ahora es una malla más pesada, habrá más elementos. Miren que se ve realmente un poco más refinado, aunque aquí pues no mejoró mucho que digamos, sigue teniendo la mayoría un solo elemento allí. Bueno. Entonces revisemos aquí por ejemplo el cociente de aspecto. Miren que el cociente de aspecto en este caso tuvo un cambio.
este caso subió, creo que el valor más grande también, lo que les decía ahorita, de que no necesariamente disminuir el tamaño de malla mejora, puede generar geometrías ahí distorsionadas. Y veremos entonces ahora el cociente jacobiano. En este caso, que aquí hay zonas en las que se generan puntos ahí que tienen un cociente jacobiano alto, pero sigue estando por debajo de los parámetros que hemos hablado inicialmente. Entonces aquí vamos a decirle que ejecute este estudio. Aquí obviamente en Maya viene que yo puedo revisar aquí en detalles antes de ejecutar, mostrarles esto. Aquí estoy trabajando con 23.729 elementos. A veces es bueno tener en cuenta ahí qué tanto estoy discretizando para ir viendo los cambios en el resultado. Entonces vamos a decirle que ejecute el estudio. Esto se va a demorar un poco más que el estudio inicial que hicimos, en el que más o menos tendríamos un poco menos de la mitad, un poco más de la mitad de elementos. Obviamente esto demora más, esto está generando archivos más pesados. Y aquí está. Bueno, entonces, si revisamos, aquí la distribución de colores es un poco más homogénea, más pareja, empieza a verse como con una tendencia más clara. Esto obviamente porque la malla fue refinada y aquí los resultados están un poco más consistentes y no hay como que baches, sino que se ve ya una zona mejor definida. Muy bien. Y el resultado que tuvimos con ese tamaño de 1.77 fue 109.02 megapascales. Si nos damos cuenta, pues es bastante cercano al valor inicial. Es decir, que hacer ese cambio de tamaño de malla, que fue de 40%, más o menos 40%, no cambió mucho el resultado. Es decir, que el valor que tenía inicialmente, pues estaba bastante cercano a esta segunda iteración en la que consumí más recursos. Ahora voy a decirle entonces, vamos a hacer una última prueba. Vamos a continuar aquí creando malla, digámosle que sí. Y vamos a irnos a una malla más fina, una malla de 1.24 milímetros. De tamaño mínimo. Este tamaño es la mitad de lo que teníamos inicialmente. Era 2.48. Y le decimos aceptar. Ahí está creando la malla. Muy bien, entonces si nos damos cuenta, pues aquí esta malla es obviamente mucho más homogénea, más pareja. En los espesores ya generó varios nodos. Listo, una malla buena, bastante buena. Obviamente aquí estoy consumiendo más recursos computacional, estoy generando más ecuaciones, una matriz más grande. Y aquí, importante tener en cuenta esto, vamos a buscar aquí en malla, clic derecho, detalles. Miren que aquí ya estamos hablando de 68.000 elementos, que estamos hablando de, creo que triplicando la cantidad de elementos que teníamos en la iteración anterior. Y le vamos a decir entonces ejecutar este estudio. Ahora vamos a ver, les voy a explicar por qué estoy haciendo estos cambios de tamaño con diferentes mallas y corriendo nuevamente el estudio. Obviamente, entre más pequeños sean los elementos, pues va a demorar más. Okay. Aquí sigue realizando la discretización. Vamos a ver. Ok, pues que ya va a hacerlo. Muy bien, y miren que ahora tenemos como resultado
111.12 megapascales. Y esos 111.12 megapascales pues estarán aquí en la zona que estaba obviamente a compresión. Entonces aquí, para efectos de visualización, ahorita revisamos particularmente estos valores para tener un criterio más de ingeniería al momento de decir si esto cumple o no cumple. Entonces, muy importante tener en cuenta aquí que esta área o esta zona que está aquí puede que sea muy pequeña respecto al volumen general de la pieza. Si bien esto es una zona en la que pueden generarse grietas o defectos que posteriormente se pueden convertir en una falla catastrófica, debo revisar qué tan grande es esta zona, o qué tan crítica es esta zona. Lo que hicimos ahorita, que ir cambiando los tamaños de malla, eso se llama análisis de convergencia, ¿sí? Es decir, yo aquí lo que estoy haciendo es revisando la independencia de la malla. Es decir, si yo al cambiar el tamaño de la malla encuentro valores muy diferentes de iteración a iteración, quiere decir que la malla está afectando todavía el resultado de manera fuerte. En este caso, si nos vamos al primer ejemplo, primera simulación que hicimos, dio 108 megapascales, aquí tenemos 111, reduciendo la malla 50% entre la primera y la tercera iteración. ¿Qué quiere decir esto? De que en este caso, pues, cualquiera de esas tres simulaciones están dentro de valores muy cercanos. La diferencia aquí serían 2-3 megapascales al mucho. Entonces, vemos que se cumple la independencia de la malla. Idealmente uno lo que va haciendo allí es bajando la malla, bajando el tamaño mínimo de malla un 20-30%, y revisamos que en los esfuerzos, bueno, o en la deformación, en el desplazamiento, no hayan cambios mayores a 5%. Una vez ya yo consigo que no hayan cambios mayores a 5%, puedo dejar hasta allí y continúo entonces con mi análisis. Es decir, que no necesariamente siempre bajar el tamaño de la malla es lo mejor. A veces con tamaños medios, intermedios, puedo conseguir también una buena aproximación. Entonces, lo primero que vamos a hacer aquí ahora para revisar esto del esfuerzo con más detalle es primero, varias opciones aquí. Yo puedo decirle a animar y él hace una breve animación allí de cómo sería el comportamiento de que se coloca la carga, cómo está sufriendo el componente. Aquí lo puedo guardar con archivo AVI, puedo cambiar los frames por segundo, etcétera. Entonces aquí también esto me ayuda a visualizar el comportamiento y la tendencia de los esfuerzos. Bueno, otra opción es esta, que es bien interesante, en particular la uso mucho, se llama isosuperficie. La isosuperficie, lo que me muestra aquí es un valor de referencia respecto al volumen, y yo pues coloco lo que yo quiera de esfuerzo. Por ejemplo, si coloco 100, vamos a poner aquí factores de seguridad. Si yo quisiera trabajar con factor de seguridad de 2, sería 125, ¿correcto? Vamos a colocarle, por ejemplo, un factor de seguridad de 3. Sería dividir ese 250, que es un esfuerzo de fluencia, entre 3. Aquí estoy haciéndolo con un vómite general. Entonces voy a colocar aquí 83.33 megapascales. Y él aquí me está diciendo, entonces, si nos damos cuenta, que solamente estas zonas que están aquí están por encima de ese esfuerzo. Entonces miren que, de hecho, si lo puedo revisar acá me está diciendo cuánto volumen de ese cuerpo tiene ese esfuerzo. En este caso estamos hablando de un 1%. Yo aquí puedo ir cambiando valores y puedo ir viendo cómo va mostrándome los volúmenes en los que los esfuerzos son iguales. En este caso, la zona donde el esfuerzo es más crítico, por encima de 100, miren que de hecho es muy pequeña. Esto sería algo que hay que revisar siempre al hacer simulaciones, porque incluso algunas veces se trata de concentradores de esfuerzo, lo que se llaman también singularidades, pero eso tiene que ver más con el método, y puede que nuestro componente sí funcione, y lo que nos muestra SolidWorks desde el punto de vista de factor de seguridad y de esfuerzo, a veces lo tomamos, pero puede ser mejor. Es decir, que puede que esté castigando el diseño. En este caso, la zona es mínima.
Y así puedo ir cambiando y mostrando dónde encuentro diferentes esfuerzos. Entonces esto es bien interesante. Aquí, por ejemplo, si coloco 125, que sería el valor máximo para factor de seguridad de 2, viene que sale en blanco todo. ¿Por qué? Porque no hay ningún valor en el sólido. Entonces esto es algo bien chévere, bien útil para mostrar. Vamos a decirle ahora aceptar. Y ahora vamos entonces a hacer algo aquí interesante, que es aquí en herramientas de trazado lo que se llama identificar valores. Esta herramienta de identificar valores es bien útil. Aquí lo que me sale para seleccionar nodos. En este caso vamos a escoger, por ejemplo, esa línea de nodos que genera los esfuerzos más grandes aquí en el sólido. Entonces vamos a quitar estas anotaciones para que no vayan a interferir. Entonces, por ejemplo, coloco este nodo, y así voy haciendo un trazado de puntos. Vamos a continuar por esa misma línea. Esto puede ser un poco tedioso, pero es una herramienta bastante interesante. También en cierta medida es una forma de verificar qué tan consistente es el mallado. Ahorita vemos eso. Creo que allí no he saltado ningún punto. Y ahí cogí toda la línea en la que estaban los esfuerzos máximos. Entonces ahí lo que voy a hacer ahora es decirle aquí en opciones de informe, plot, y él me muestra una gráfica de cómo se comportan los esfuerzos en esa línea. Esta es una herramienta muy interesante, muy poderosa. Entonces veo que el valor máximo que me está diciendo de 111.12 está aquí. O sea, un valor de un solo nodo. En la medida en la que la malla está mejor hecha, es decir, que me ofrece mejor resultado, yo esperaría que este comportamiento esté más suavizado o no varíe tanto. Es decir, que entre más suavizado esté esto, ahí la malla también está convergiendo mucho mejor. Y aquí estamos teniendo valores que están variando entre 100 y 111 megapascales. En este caso hay una diferencia de 10 megapascales, pero en general todas están aquí entre 100 y 105 más o menos, la mayoría de puntos. ¿Ok? Entonces esta es una forma también muy interesante de analizar regiones exactas, particulares, en las que quiero saber cuánto es el valor de esfuerzo nodo a nodo. También hay que tener en cuenta de que si hago mallas mucho más finas, pues aquí tendría que seleccionar muchos más puntos, me demoro más, pero pues me parece el resultado mucho más detallado en una zona en particular que me interesa saber. Entonces esto se llama identificar resultados. Muy bien, vamos a salirnos de aquí. También para efectos de visualización hay una herramienta bien interesante aquí, que es para concentrarme donde me interesa. Entonces aquí en tensiones, vamos a decirle doble clic aquí a nuestra barra de colores. Aquí en opciones de gráfico, aquí le puedo decir valor mínimo definido automáticamente. Entonces aquí vamos a escoger, por ejemplo, no sé, 30 megapascales. Y aquí coloco que me especifique un color. En este caso voy a colocar el color gris. Le digo aceptar. Y él allí solo me va mostrando dónde supero ese valor. Entonces es una forma interesante de solo ver dónde me interesa. En este caso pues lo único es que pierdo el sólido como definición. Vamos a quitar esta opción. Y aquí el valor máximo. Vamos a colocar aquí el valor mínimo. Vamos a colocar un valor de 30. Lo dejamos así. Quizás aquí no sale porque tenemos alguna superficie, pero vamos a quitarla. A ver aquí otro valor.
Entonces aquí en este caso era por eso que tenía una definición aquí de superficie que estaba interfiriendo. Aquí coloco un valor que esté por encima, invierto la dirección de recorte para que me muestre todo, porque todo está por debajo de 250. Y aquí miren que nos muestra en gris, que antes era azul, que no me interesa en realidad tanto. Y aquí sí estoy viendo entonces cuáles son las zonas críticas en la simulación. Muy bien. Entonces aquí es muy importante tener en cuenta lo de la convergencia de malla, ir probando, ir refinando la malla y viendo qué pasa. Sin embargo, también puedo hacerlo de otra forma. Aquí voy a nuevamente darle doble clic. Vamos a dejarlo como estaba. Vamos a utilizar lo que se llama, aquí en malla clic derecho, se llama un control de mallado. Entonces el control de mallado lo que me permite es ajustar la malla en áreas particulares, en zonas particulares, por ejemplo aquí, que yo sé dónde ocurren los máximos esfuerzos, selecciono esta cara, y aquí le puedo decir, por ejemplo, que sea lo más fino posible. En este caso voy a hacer tamaño de 0.93 milímetros en esta zona, solamente en esta zona. Le digo aceptar. Me voy a malla, le digo crear malla. Vamos a sobreescribir resultados. Y aquí, si recordamos que estábamos trabajando con fino, lo que voy a hacer es que me voy a devolver, porque no me interesa en realidad que todo sea fino, un tamaño más grande. Aquí, por ejemplo, y le digo aceptar. Y vamos a ver qué es lo que pasa. No es necesario que yo tenga una malla fina en todas partes. Yo puedo simplemente refinar donde me interesa. En este caso, el control de mallado hace eso. Tengo una malla supremamente fina donde me interesa, que es aquí, y de resto puedo tener una malla un poco más gruesa. Entonces vamos a hacer este ejemplo para ver resultados. Y miren que aquí en la zona crítica ya tengo más de 5 o 6 nodos distribuidos ahí en ese redondeo. Vamos a hacer ahora entonces el análisis. Al hacerlo de esta forma también optimizo recursos. ¿Por qué? Porque puedo tener menor cantidad de elementos totales porque tengo solamente malla pequeña en una zona particular que es la que me interesa. Usualmente uno lo que busca es donde me dio valores más altos, refino allí para asegurar que los valores de esfuerzo no cambien mucho al cambiar el tamaño de malla y tener una respuesta más exacta. Entonces, miren que aquí haciendo esto de esta forma, es una malla supremamente pequeña en esta zona, tenemos valores de 116. En este caso subió 5 megapascales. Sin embargo, les aseguro que ese valor de 116 es un valor que se repita en todos los puntos, estará en unos cuantos. De hecho, aquí hay algo de problemas de visualización. Pero de esta forma yo puedo hacer entonces también convergencia de malla usando la opción de control de mallado. Aquí está el control de mallado y puedo de hecho hacer más control de mallado en otras zonas e ir refinando. Entonces en este caso miren que la diferencia tampoco fue muy grande y obtuve valores de 116.36. Ahora, si yo quisiera aquí hacer los herramientas de trazado, identificar valores, aquí pues obviamente me tocaría hacer una selección de nodos mucho más fuerte. Sería un trabajo bastante tedioso. Vamos a quitar aquí. Aquí ya no puedo ver muy bien los nodos, problemas como de visualización. Pero lo que quiero es mostrarles un pedacito de esta zona. Aquí estoy tomando unos cuantos nodos. Por ejemplo, voy a dejarlo hasta aquí. Vamos a decirle plot
Y miren que aquí la escala que nos está mostrando, ya, en este caso, aquí la escala nos está mostrando es un valor de 109 a 116 y cómo va variando allí el esfuerzo. En este caso, la variación que yo esperaría a lo largo de la zona roja, en la zona central y más hacia allá, es que estaría todo variando aquí entre, bueno, por encima 114, 116, pero verifique que la diferencia es mucho más pequeña. Estamos hablando aquí de 2 megapascales. ¿Listo? Entonces, esta herramienta sigue siendo bastante útil. Obviamente va a requerir más trabajo, entonces seleccionar todos esos puntos, pero ya la diferencia entre nodo a nodo es mucho más pequeña. Esa también es una ventaja de hacer la malla más fina. Muy bien, de esa forma les he mostrado entonces cómo hacer una simulación completa de elementos finitos en análisis estático en SolidWorks. Vamos entonces ahora a hacer un nuevo análisis, un nuevo estudio. Vamos a implementar otra herramienta que es supremamente útil. Entonces aquí voy a hacer escribirle análisis 1 y le voy a colocar simetría. Vamos a aplicar la herramienta de simetría para hacer simulaciones. La herramienta de simetría es bastante útil también. Es una herramienta supremamente poderosa y ahorra muchísimo tiempo y recurso computacional. Vamos a mostrar cómo funciona. Bueno, aquí lo que tenemos que hacer es usar la pestaña que dice preparación de análisis, porque la simetría lo que me dice es que si tengo un cuerpo que sea simétrico como este, pues yo lo puedo partir por la mitad y es igual un lado y el otro, puedo trabajar haciendo la simulación con medio cuerpo y después integro todo y tengo el resultado completo del cuerpo. Entonces vamos a hacer el ejercicio para ver qué tal, cómo nos va. Entonces aquí preparación de análisis voy a decirle que añada una geometría de referencia. Necesito un plano. Aquí pues muy útil hacer el trabajo de sólido respecto al origen. Entonces voy a decirle que quiero un plano respecto a esta cara. Esta va a ser mi primera referencia y voy a ubicarlo a 45 milímetros en el centro. Yo sé que esto tiene de longitud total 90 milímetros, entonces lo voy a ubicar ahí justo a 45, para saber que estoy en el medio. Muy bien. Y ahora con esto lo que voy a decirle es partir. Y aquí me dice plano 1 y está escogido. Y aquí escojo entonces las regiones. Vamos a decirle cortar pieza. Y aquí entonces acaba de crear dos mitades. Ustedes pueden darse cuenta. Seleccionamos una de esas mitades. Aquí le puedo decir que esté esto seleccionado con subir sólidos cortados y le digo aceptar. De esa forma elimina una de las mitades y tengo aquí ya una mitad. Entonces aquí este plano 1 vamos a ocultarlo y ahora sí vamos a hacer la simulación tal cual como hicimos ahorita. El procedimiento es en esencia el mismo, solo que habrá alguna variación en cuanto a las opciones ahí de restricciones. Entonces aplicamos el material acero a 36, cerramos. Sujeciones, pues aquí sería la geometría fija. Vamos a añadir entonces el rodillo control deslizante en la cara de abajo. Y aquí viene lo que es nuevo. Y es que aquí en sujeciones, vamos a decirle sujeciones avanzadas y selecciono esta que se llama simetría. Y seleccionamos entonces las caras que hacen simetría. En este caso, las que aparecen luego de hacer el corte. Muy bien. Decimos aceptar. Y ahí tenemos entonces tres sujeciones. Cargas externas, añadimos la fuerza. En este caso, habíamos dicho 2500, vamos a hacer 1250. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con la mitad del sólido. Es decir, asumimos que esto es la mitad de la carga. También. Muy bien, perfecto. Y ahora sí vamos a hacer entonces la malla. Vamos a crear una malla. Aquí vamos a hacer una malla que sea pasada en curvatura combinado. Vamos a ponerle, no sé, por aquí 4 milímetros de tamaño global, 1.33 de tamaño más pequeño. Y le decimos aceptar.
Ahí está creando la malla. Ahí está, como se pueden dar cuenta. Vamos a ir entonces aquí ahora un control de mallado. También podemos esta cara, la malla más fina posible, aceptar. Y ahora nuevamente crear malla. Miren que el procedimiento es en esencia el mismo. Ahí tenemos una malla bastante discreta. Y ahora le decimos entonces ejecutar. En comparación de recursos, tiempo, elementos, nodos, hacer esta simulación así es muy ventajoso. Estamos trabajando con la mitad de todo. Entonces, si yo comparo el tiempo que se demora el computador trabajando y todo lo que tiene que hacer y procesar, esto es un trabajo más suave si comparamos con hacer todo el sólido entero. Y ahorita veremos que para efectos de visualización no hay ningún problema, porque uno puede pedirle que luego nos muestre el sólido completo. Es decir, simulamos medio sólido, pero podemos mostrar el sólido completo en toda su extensión, con esfuerzos, deformaciones, todo. Entonces miren que aquí tenemos ya el resultado. Vamos entonces a hacer el tratamiento que hacemos siempre de poner bonito esto. Aquí en opciones de gráfico flotante, usamos los decimales, definición megapascales, una escala de 10. En configuración vamos a decirle discreto y que nos muestre la malla. Entonces miren, aquí tenemos exactamente muy similar al resultado que tuvimos antes, de 116.27 megapascales, también en esta zona. Miren que de hecho aquí se ve hasta más bonito, no tuvimos el problema ahorita de la visualización. Y tenemos la simulación hecha. Ahora, si bien de pronto un cliente no entiende esto y queremos mostrarlo todo, pues lo podemos hacer también. Damos doble clic aquí. Vamos entonces donde dice definición, opciones avanzadas, y mostramos aquí resultados simétricos, la tercera opción, y le decimos aceptar. Y nos muestra entonces la extensión de eso mismo del otro lado. La malla obviamente solo nos va a mostrar un lado porque es el lado que trabajamos. Entonces podemos quitarla también aquí en configuración, opciones de contorno, ninguno. Entonces ahí está nuestra simulación hecha usando solamente la mitad del elemento. Y aquí pues puedo hacer exactamente lo mismo que hacía con el sólido completo, hacer animaciones y su superficie, etc. Esto es una ayuda bastante interesante para hacer simulaciones de forma mucho más efectiva y ahorrando recursos. Bueno, entonces espero que este video les haya gustado. Y aquí por ejemplo lo que hace es guardar resultados. Podemos hacer aquí que nos genere el informe, tomar pantallazos. Y si dicho caso no nos hubiese cumplido aquí con esfuerzos o soporte de seguridad, yo lo que haría pues hacer modificaciones y seguir iterando. Muy importante recordar que si bien hacemos aquí validación de esfuerzo, también hay que hacer la validación por desplazamiento, porque quizás haya restricciones ahí de qué tanto se puede mover ese cuerpo, y pues yo no quiero que se desplace más de cierto valor y tengo que hacer entonces la doble verificación. Espero que este video les haya gustado. Nos vemos en un próximo video y espero que practiquen y ejecuten sus simulaciones con más rigurosidad con estas herramientas que les acabo de mostrar en este video. Nos vemos.